Bueno chicos, tenemos la clase de hoy, jueves 19 de noviembre, que es un poco más de repaso de geometría, de lo que estamos viendo sobre los cuadriláteros y otros polígonos. En este caso, fíjense, tenemos un polígono que se llama hexágono, porque si lo vemos con detenimiento tiene 6 lados, y es un polígono regular porque tiene los 6 lados iguales. Y en esta imagen lo que tenemos que hacer es afinar un poco la observación y tratar de identificar en él un trapecio isósceles, que lo vamos a pintar de rosa, y un rombo que vamos a pintar de naranja. Recuerden más o menos la forma del trapecio isósceles y del rombo, para que puedan entonces tratar de identificarlos en el dibujo y los puedan hacer. En total, después de haber realizado el pintado de estas dos figuras, les tiene que quedar un triangulito vacío, así que eso les doy como pista para que vean si lo pueden lograr. En la actividad 2 se trata de calcular el perímetro de toda esta figura, ¿sí? Recuerden que el perímetro es la suma de los lados, ¿sí? Entonces yo tengo que saber los lados. ¿Qué información tengo? Que la figura JKLM es un cuadrado. ¿Qué información me da eso? Si yo sé que es un cuadrado, sé que tiene todos los lados iguales. Entonces con que me diga cuánto mide un lado es suficiente para saber cuánto mide el resto. Y en el caso de MNOPQL, que sería este hexágono regular, porque tiene todos los lados iguales como les dije, también tengo esa información de que todos los lados son iguales. Si yo averiguo cuánto mide uno, ya voy a saber cuánto miden todos los demás, ¿sí? Entonces acá tengo que pensar, ¿sí? ¿Cómo puedo saber algún lado del hexágono? ¿Sí? Una vez que yo averigüe, si yo me pongo a ver el cuadrado, voy a ver que comparten este lado en común el cuadrado con el hexágono, por lo tanto este mide 3,5. Y recuerden, a la hora de calcular el perímetro, tienen que calcular el perímetro de toda la figura. Por ejemplo, un compañero de ustedes me decía, por ejemplo, que podía sumar 3,5, como tiene 6 lados, hacía 3,5 por 6, hacía por un lado para tener el perímetro de esta figura, y este como tiene 4 lados, hacía 3,5 por 4. Y después sumó los dos resultados. Yo les comento, ¿ustedes qué piensan? Ahí no estaría bien porque está contemplando este lado. Primero que este lado lo comparten los dos y lo está sumando dos veces. Y segundo que este lado no forma parte del perímetro. El perímetro es la parte externa. Así que fíjense atentamente cómo es la cuenta que tienen que hacer para saber el resultado de acá. ¿Sí? La tercera figura, la tercera consigna, perdón, tienen ustedes tres figuras y que es un rombo, un trapecio rectángulo y un romboide, que son cuadriláteros, ¿sí? Y tienen que averiguar los ángulos, ¿sí? Acá lo que me dice que A vale 35, pero no me dice ninguna de las demás. Yo tengo que pensar que es un rombo. Si yo, por ejemplo, parto este rombo en dos, me doy cuenta que este triángulo me queda igual que este. O sea que si la punta del triángulo tiene 35 acá, esta otra punta de acá va a tener 35 también. Entonces eso ya va a ser un gran dato que me va a servir para saber, ¿sí? Pero me estaría faltando los otros dos, el B y el D. Entonces tengo que pensar un poco, ¿cuánto puede medir B y D? Si yo parto por acá, me doy cuenta que este triángulo queda igual que acá. O sea que esta punta va a ser igual a esta. Ya tengo un dato, que D y B miden igual, no sé cuánto. Pero lo que sí sé es que la suma de los cuatro en total de 360, como todo cuadrilátero. Entonces tengo que pensar, si ya tengo 70, ¿cuánto me estaría faltando entonces para completar entre los 4 y 360 y que estos dos números sean iguales? Así que piensen ahí un poquito. Acá también tengo un trapecio rectángulo, lo único que sé es que tengo este que mide B. No sé ni cuánto mide A, C y D, pero en realidad si miro con detenimiento ya tengo información sobre C y D que me puede ayudar a sacar el valor total también. Y en el caso del romboide es muy similar al rombo, pero justamente por eso se llama romboide, porque es parecido al rombo, pero no lo es. ¿En qué se parece en cuanto a los ángulos? Que si yo lo parto a la mitad también, me voy a dar cuenta que este triángulo es igual que esto, por lo tanto A es igual a C, ¿sí? La punta de acá es igual a esta, hasta ahí vamos, igual. Pero si lo parto así, por ejemplo, el triángulo, veo que el triángulo de arriba no es igual que el de abajo, o sea que B no es igual a D. No es, por eso le decimos que no es un rombo, ¿sí? Así que por lo menos yo tengo una información de que A es igual a C, pero no tengo ni cuánto vale A ni cuánto vale C. Tengo cuánto miden estos distintos. Así que otra vez, entre todos miden 360, ¿sí? Si ya tengo cuánto miden estos dos, de lo que me falta, tengo que repartirlo entre estos dos porque tienen que medir igual. Y recuerden, una vez que terminen, asegúrense de que entre todos de 360 sumen los cuatro para ver si tienen 360 en todos los casos y si es así significa que está bien. La actividad 4, 5 y 6 es para pensar también bastante, ¿sí? Por eso es importante que lo vean con detenimiento. Fíjense que en la primera es un cuadrado A, B, C, D, ¿sí? Se han trazado las diagonales que sería este de acá y acá tengo para pensar varias posibilidades, ¿sí? Primero, fíjense que al cortar en las diagonales ya se me arman cuatro triángulos, ¿sí? Cuatro triángulos iguales, ¿sí? Yo tengo que averiguar cuánto mide M. Para eso tendría que ver
cuánto miden los demás ángulos, ¿sí? Acá yo ya sé que esto es un ángulo recto, y como fue partido bien a la mitad, porque este triángulo me quedó exactamente igual que este, entonces el ángulo de 90 fue partido a la mitad, entonces este angulito de acá me va a quedar en 45. Acá está pasando algo similar, entonces al averiguar esto ya puedo averiguar m. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es ver que los diagonales se cortan en forma perpendicular, ¿se acuerdan? Así como una cruz. Y cuando se cortaban en forma perpendicular, ¿se acuerdan que formaban ángulos de cuánto? Bueno, eso también me puede servir para calcular cuánto mide m. En el caso de la 5 y la 6 también es importante que piensen, ¿sí? La pista que les puedo dar acá es que sepan que este triángulo de acá es igual a este de acá. Por lo tanto, si esta punta mide 80, esta punta también va a medir 80. Y este triángulo de acá es igual que acá y son isósceles, por lo tanto tienen dos ángulos que son iguales de uno que es diferente. Entonces esto me puede ayudar también a pensar cuánto vale sabiendo que el ángulo recto y demás. Hay muchas formas de averiguar esto. Acá también, otro dato que les puede servir es que acá tengo un ángulo llano de 180. Si esta parte vale 80, entre estos dos tienen que medir 100. Y que acá en el paralelogramo los opuestos son iguales. 80 va a ser igual a 80 y este que me medía 100 tiene que ser igual a este también, que mide 100. Así que eso sería todo. Y por último, el crucigrama, que es un crucicuadrigrama, que son todas palabras referidas a cuadriláteros. Acá están las referencias, ustedes tienen que leerlas y ir ubicando las palabras, ¿sí? Por ejemplo, la primera horizontal, cuadrilátero sin pares de lados paralelos, es un trapezoide. Entonces, en el 1 horizontal voy a escribir trapezoide y así voy a ir armando. Recuerden, las horizontales son las que están en esta dirección y verticales van en esta dirección, ¿sí? Eso sería todo. Les mando un beso enorme.